Bien, vamos a continuar entonces con el avance. Nos hemos quedado en esta parte, ¿no? Estábamos viendo cómo el trueque era la primera forma en que las sociedades hacían su comercio, hacían el intercambio de bienes y veíamos las dificultades que obtenía el trueque, ¿no? Desde que era muy difícil asignar un valor exacto a las cosas, ¿ya? Si es que ustedes sembraban papa, pero justamente al sembrar papa vamos a suponer que uno de sus trabajadores sufrió un accidente, perdió un brazo, una pierna o falleció. Entonces esa papa para ustedes tiene un valor subjetivo que puede hacer que valiera caro o mucho, ¿no? Pero para otras personas puede ser simplemente papa. Ese era un problema que tenía el trueque, ¿no? Entonces, vamos a leer la parte de abajo. Hemos leído la primera parte solamente. ¿Quién quiere leer, voluntario, por favor? Yo, listen. Muy bien, Vania, léalo, por favor, otra vez. Otra vez. Cada sistema económico se ha visto precedido de un cambio en la filosofía de la sociedad. Además, dicho sistema ha respondido a una serie de necesidades e inquietudes propias de la época en la que fue creada. Muy bien. Entonces, esto es algo que habíamos visto ya anteriormente, ¿no? La economía o el sistema económico va a estar apoyado por la filosofía de la sociedad. Entonces, ese es el fundamento del sistema económico. La filosofía de la sociedad, es decir, cómo piensan las personas, va a ser vital para que el sistema económico de un país se adecue, ¿no?, a lo que uno quiere llevar. Por eso es que muchos dicen, ¿no?, en Europa es diferente, en Europa son más avanzados. Justamente es por la filosofía de la gente, ¿no?, la filosofía de la sociedad. Muchos hablan, por ejemplo, de que en Italia las personas son conscientes del pago de impuestos, ¿no? Es decir, ellos son, ¿cómo les digo? Es como un valor patriótico pagar sus impuestos, ¿no? Cosa que no ocurre, por ejemplo, en América Latina y en estas partes de Centroamérica, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros buscamos? Es evadir impuestos, ¿no? Entonces, nuestra filosofía de gente, nuestra filosofía de sociedad va a hacer que un sistema económico funcione en diferentes lugares y en otros no funcione, ¿ya? Hay un autor que decía, cada pueblo tiene el político que se merece, ¿no? Y justamente es por eso, los políticos son los que determinan el sistema económico, y si el pueblo pues no es tan aplicado, va a tener el sistema económico que ellos mismos han escogido, ¿no? Ya vamos a ver más adelante por qué en Bolivia tenemos tal sistema y por qué no. O tal vez en la siguiente clase nos toque ver eso, ¿no? Entonces quiero que eso se lo marquen ustedes, por favor. El sistema económico de un país está definido por la filosofía de su gente, ¿ya? Por la filosofía de su sociedad. Bien, de ahí la diferencia de por qué hay pueblos avanzados y otros pueblos en menos desarrollados, ¿no?, que son lo que le dicen de tercer mundo, pero ya esa palabra ha quedado obsoleta, ¿no? Ahora le dicen países en vía de desarrollo. Esa es la palabra que se utiliza ahora. Países en vía de desarrollo. Ya. Vamos a ver entonces cuatro grandes modelos económicos que han transcurrido a lo largo de la historia, ¿ya? Son solamente cuatro lo que nosotros vamos a ver, porque son los más, vamos a decir, los que se diferencian, ¿ya? Seguramente hay más modelos que se han dado a través de la historia, pero si el cambio no es tan significativo entre uno y otro, no tiene sentido estudiarlo, ¿no? Por eso es que vamos a ver solamente cuatro, los más importantes o tal vez los que más han resaltado. Vamos con el primero. Voluntario para leer, por favor. Yo le hice. Ya, Vania, por favor, sí, léalo. Yeah. Los primeros sistemas agrarios. En el principio, todas las actividades económicas estaban circunscritas a la agricultura, la pesca y el pastoreo. No existía el dinero y todos los intercambios económicos se hacía mediante trueque.
de modo que nuestros ancestros ignoraban lo que era una hipoteca a una empresa de trabajo temporal. Muy bien, muchas gracias. Entonces, el primer sistema económico es el sistema agrario. Como su nombre lo indica, no todos saben lo que es el sistema agrario, está relacionado con la actividad, con el agro. El agro, ustedes pueden verlo en esos tres dibujitos que tienen acá, ¿no? La siembra y la cosecha, la pesca y la ganadería. Eso es el agro, ¿no? Y en los orígenes de la civilización, el sistema agrario era el que predominaba, ¿no?, dentro de las sociedades. ¿Por qué? Porque era prácticamente como los sistemas más precarios o primarios que tenemos, ¿no? Lo que el hombre por instinto hace, cazar, pescar, tener animales, ¿ya?, para comer, sembrar, ¿ya? Entonces, en función a sus instintos básicos, el ser humano ha creado su primer sistema, ¿no? Justamente, ¿por qué? Vamos a volver al punto anterior, porque la filosofía de esa sociedad así lo determinaba. Tal como decía su compañera, en ese entonces, ya vamos a hablar de hace muchos, tal vez muchos cientos de años atrás, cuando se da este sistema, las personas pues no están pensando en, pucha, voy a comprar mi primer terreno, voy a prestarme dinero del banco, porque no había banco, ¿no? No había de dónde prestarse, tal vez no conocían la palabra préstamo. Para empezar, no sabemos si ni siquiera existían documentación de terreno, ¿no? Sino que uno era dueño de donde se asentaba. Entonces, esa filosofía de la gente hace que ese sistema se, vamos a decir, se lleve a cabo en ese entonces. Entonces, a ver si habla de esto. Ya hablamos del trueque, ya vimos que se dedican a la agricultura, a la pesca y al pastoreo. Ya vamos a la siguiente lámina. A ver, vamos a llamar Ana Belén. ¿No está? Sí, listen. Léalo, por favor. Durante siglos, las principales vías de comunicación y comercio fueron los ríos. Los intercambios que se realizaban estaban basados en los excedentes de las familias, productos artesanales hechos a manos que cobraban. Estas constituían los principales núcleos económicos de la economía de subsistencia. Muy bien, muchas gracias. Bien, entonces cuando estamos hablando del sistema agrario, tenemos que nombrar sus vías de comunicación. Aquí nos menciona que los ríos eran los más importantes o los principales, debido a que en ese entonces era el medio de comunicación más seguro, ¿no? O el medio de transporte, las vías de transporte más seguras. Porque justamente si uno iba tal vez puede ser en camello, en caballo, era susceptible a robo, ¿no? Uno podía tranquilamente quitarle sus cosas. Entonces, con el río era un poco más, si bien era más fácil porque el río te lleva, también era más seguro porque los ladrones la tenían más difícil para robarnos, ¿no? Entonces, uno ya de un barquito se puede defender, incluso lanzar armas, lanzar piedras, flechas, no sé. Ya evitar que se acerque un ladrón. Entonces, por ese motivo era uno de las vías de comunicación principales de ese entonces. Luego, más adelante, empiezan a crearse lo que son las rutas comerciales, ¿no? Rutas establecidas, ya, es decir, allá había un camino marcado por donde uno podía transitar, donde había guardias, ¿no? Donde siempre había centinelas, torres de control, y así ya evitaban también que los saqueadores hagan de la suya. Y, perdón, me distraje. Ya, y si alguien se salía de las rutas comerciales, entonces ya era responsabilidad de ellos, ¿no? Tal vez por ahorrar tiempo, por ahorrar, no sé, por llegar más rápido, se buscaban desviarse y luego terminaban perdidos y asaltados. Bien, ¿qué más hablamos? La economía de subsistencia, esto quiero que lo aprendan bien, ¿ya? En este entonces, cuando el sistema agrario estaba en funcionamiento, todos vivían bajo la economía de subsistencia.
¿Qué era eso? Tal como su nombre dice, ellos producían para subsistir. Es decir, van a producir, van a cazar, van a pescar, van a sembrar, primero para ellos y para su familia, obviamente, ¿no? Para su entorno. Y lo que sobra, es decir, los excedentes, eran los que se negociaban, los que se intercambiaban en el trueque, ¿no? Entonces, de ahí su nombre, economía de subsistencia. Su finalidad era subsistir, y ya con lo que sobraba, obviamente, pues uno no siempre siembra cabalito, pues, ¿no? O no pesca cabalito, o sea, somos 4, entonces voy a pescar 4 pescados, ¿no? Entonces uno a veces pescaba y a la suerte, ¿no? A veces salían 20, 30 y decía, bueno, voy a comer 10 y los otros los negocio, ¿no? Entonces, pero siempre primero para la familia o para el entorno y luego los excedentes eran para hacer negocio. Bien, esa es la economía de subsistencia. Bien, vamos al siguiente. Voluntario mejor. ¿Quién quiere leer? Si no, como Ana Belén no va a tener esperanza. Yo le hice. Bien, Pamela. Léalo, por favor. Pamela, Con las culturas egipcia, griega y romana en ese orden, el sistema esclavista constituyó la base de la economía. La principal riqueza provenía del trabajo de los esclavos en la agricultura. La guerra también se consideraba, según algunos filósofos griegos, una fuente de riqueza, debido al aprovisionamiento de esclavos y la mano de obra barata que se obtenía tras las conquistas. muy bien. Aquí empieza a hablar un poco más de los esclavos, ¿no? Justamente esas culturas que menciona su compañera, la cultura egipcia, la griega y la romana, han vivido bajo el sistema esclavista, ¿no? Bueno, no son ellos los que han vivido, son ellos los que han impuesto el sistema esclavista. Han tenido de esclavos a otros pueblos. Entonces, ¿cómo se origina el esclavismo? Ya hemos visto nosotros que las personas empezaron a ser sedentarias, empezaron a vivir en grupo, en manada, y fueron creándose los pueblos, ¿no? No van a ser solamente las mismas personas siempre, van a ir desarrollándose, van a ir reproduciéndose cada vez más hijos y más y más y más, ¿no? Los pueblos fueron creciendo. Y en función a las capacidades y a las habilidades de cada grupo, de cada pueblo, unos pueblos se han desarrollado más que los otros, ¿no? Unos tal vez tenían sistemas de transportes más evolucionados, otros eran jalados por bueyes, otros solo por caballos, otros solo tenían burros, ¿no? Entonces, cada pueblo ha ido potenciándose a través del tiempo. Y como los pueblos ya eran grandes, empezaban las rivalidades de uno contra otro, ¿no? Eso ha llevado a que los pueblos hayan tenido que luchar uno contra otro y el vencedor ha tomado como esclavo al perdedor, ¿no? Entonces tenemos ahí ejemplos, por ejemplo, de la cultura egipcia. ¿Ustedes tienen algún dato de los egipcios? Ellos, por ejemplo, ¿a quiénes han esclavizado? ¿Alguna historia que sobresalga? Al pueblo israelí dice buenas noches. A los israelitas le dicen. Muy más bien, que todo. a los hebreos, ¿no? Bien. Hebreos, sí. Bueno, esa es una famosa historia, pues, ¿no? Porque está en la Biblia. Y también porque hubo una novela y seguramente la han visto. Entonces, ellos vivían bajo el sistema esclavista, ¿no? Ellos imponían el sistema esclavista. Los hebreos fueron libres por muchos tiempos, por muchos años, bueno, muchas generaciones, y hubo un momento en donde fueron esclavizados por el pueblo egipcio, ¿no? Incluso antes de ser esclavos, habían hebreos que eran líderes, ¿no? Líderes políticos dentro de los egipcios, ¿no? Por su sabiduría, por su buen manejo y además porque tenían una relación con Dios, ¿no? Aunque Egipto tenía dioses diferentes. Bien, entonces los griegos también, los griegos y los romanos a través del César, ¿no? El César, que era como el rey, pero de ese entonces,
era el que imponía sobre toda Roma, o sobre todo el vasto campo que había conquistado el pueblo romano en ese entonces, ¿no? Roma sí que fue grande, grande, ¿no? Para ese entonces. Abarcaba todo lo que era, bueno, Constantinopla, le decían, ¿no? Y su problema fue que quiso ser tan grande que no pudo controlarlo, ¿no? No pudo controlar a todos los pueblos y así fue como se les fueron rebelando uno por uno. También la opresión del César tuvo mucho que ver, ¿no? Las injusticias, los altos impuestos hicieron que se rebelen y como les repito otra vez, el pueblo era tan grande, el territorio de Roma era tan grande que no pudieron controlarlo, ¿no? Si se rebelaban al norte, trataban de llevar toda su fuerza militar al norte para controlarlo, pero dejaban descontrolado todo el territorio que también se fue rebelando poco a poco, ¿no? Estratégicamente lo hicieron desaparecer, cayó el Imperio Romano. Muy bien, entonces, ¿qué nos dice aquí del imperio, del sistema esclavista? Aquí está, el sistema esclavista constituyó la base de la economía, ¿no? La principal riqueza provenía del trabajo de los esclavos en la agricultura. Entonces, el motor económico del sistema esclavista eran los mismos esclavos, ¿no? Para los dueños de los esclavos era mano de obra casi gratuita, ¿no? Casi gratuita porque no era gratuita, por caso, ¿no? Tenía que dársele alimentos a esos esclavos, tenía que dársele vestimentas, porque también no le convenía al dueño. Y los esclavos tenían dueños, ¿no? Las personas eran dueñas de otras personas en ese entonces. Y si es que alguien obtenía una libertad, se le daba una carta, ¿no? Una carta de libertad, como en la novela de Isaura, ¿no? Del esclavo Isaura. Todos nos basamos en novela por un día. Y si alguien perdía su carta de libertad, podría ser esclavizado nuevamente por cualquiera que lo capture, ¿no? Era un momento de vivir sumamente difícil para la gente de ese entonces, ¿no? Entonces, les repetimos, la mano de obra era prácticamente barata, ¿ya? Porque solo se le daba alimento y vestimenta. No le convenía al dueño no darle alimento, por ejemplo, ¿no? Porque eso hacía que su esclavo sea débil, que tenga tal vez sea más propenso a enfermarse, y eso no era conveniente para ellos, ¿no? Por esa razón les daban. Capaz si fuesen máquinas ni alimento le darían, ¿no? A los pobres esclavos. Bien, entonces estos pueblos buscaban la guerra como una fuente de riqueza, ¿no? ¿Por qué la guerra era una fuente de riqueza? ¿No? Era mejor que crear empresas, dicen, la guerra, ¿no? Porque a través de la guerra ellos podían saquear a todos los pueblos, a los demás pueblos, y quedarse con todos sus bienes, con todo su oro, sus riquezas, y además con sus esclavos, ¿no? Es decir, ellos esclavizaban a los perdedores. Por eso es que el ganador era más rico, ya cada vez más rico. Muy bien, ¿hasta aquí alguna consulta? Ahora les pregunto, ¿por qué existieron esclavos en esta época? Esa es la pregunta del millón. ¿Por qué ustedes creen que se permitió la esclavitud en esta época? Porque no había tal vez, licenciado, leyes donde basarse a algún reglamento para poder vivir con normalidad. Muy bien. Eso puede ser, pero vamos a recalcar lo que dijimos hace rato, ¿no? El sistema económico de un pueblo va a estar basado en la filosofía de la gente. ¿Por qué en ese momento se permitió esclavos? Porque la filosofía, la forma de pensar de la gente de ese entonces lo permitía. El día de hoy, a ver, intenten esclavizar a alguien. ¿Será que le van a permitir? No. Ni idea. No, Muy bien, nuestra filosofía ya ha cambiado, obviamente. Para nosotros eso es un acto que hasta nos podríamos desmayar de solo pensar que eso ocurra, ¿no?
Es decir, nosotros repudiamos el día de hoy ese acto. Pero en ese entonces era normal porque la gente, el pensamiento, la filosofía de ese entonces lo permitía. Para ellos era normal. Y unos llevaban sus esclavos amarrados a la plaza, ¿no? A venderlo. Y otro como si nada lo miraba y decía, yo quiero este, yo quiero este, yo quiero este. Listo, mucho se corta su audio. Ya no se preocupe, ya vamos a terminar. Bien. ¿Eso para todos se corta o solo para ella? Eso por favor me confirman. Se escucha bien, licenciado. Se escucha bien, licenciado. No se fue recortado, licenciado, en ningún momento. Ya. O seguramente puede ser el internet de la compañera también, ¿no? Bien, entonces ahí nos vamos, ¿no? En eso nos vamos, en eso nos centramos. La sociedad de ese entonces tenía esa cultura y esa cultura permitía ese sistema de trabajo, ¿no? Si es que en ese momento hubiese existido, y posiblemente han existido, gentes que gritaban, ¿no? Libertad, derechos humanos, que sindicatos, trabajadores, maquinarias, no sé. Tal vez existió alguien que quería libertad, ¿no? Pero ¿qué hizo la sociedad seguramente? Lo mató, lo apedreó, ¿no? Le cortó la cabeza, justamente porque su filosofía no permite avanzar. Bien, jóvenes, vamos a finalizar nuestra clase aquí, ¿ya? ¿Alguien no estuvo en la asistencia del inicio? Por favor, puede hablar ahora para que le coloquemos su asistencia. Buenas noches, Licen Ofelia Oriana. Va a disculpar, ahora no pude entrar al link temprano. Ya, a ver, un momentinho, entonces. Ofelia, por lo menos va a recuperar. ¿Dónde está Ofelia? Acá está, Oriana. Por lo menos media asistencia. ¿Alguien más? Milisa me registró. Elizabeth Apellidos. Ramos Mendoza. Ramos, sí, ya tiene. Ya lo hice, gracias. Bien, ¿alguien más? 5. Hay 4, menos conectados, Licen. 3, Algunos se fueron. 2, sí, ¿no? Son 22. Nuevamente, Tommy. No sea cruel, no sea cruel. Licen, aquí Miren la diferencia, varios han salido. Ya, vamos a dejar la grabación para que no mostremos datos, ¿ya?